¿Qué puedes hacer tú para maximizar los ingresos cuando estás invirtiendo en propiedades? Y aquí hay que decir que lo primero que tenemos que identificar son las fuentes de ingresos que tiene el negocio inmobiliario. ¿De dónde salen los ingresos? En la mayoría de casos, se dice que hay dos grandes fuentes de ingresos. En el caso particular del Caribe, nosotros hablamos de tres grandes fuentes de ingresos. La número uno es definitivamente la plusvalía. Algunas personas minimizan esa fuente de ingresos. Estoy hablando inclusive de expertos. Por ejemplo, Robert Kiyosaki dice que la plusvalía no es lo más importante, que eso puede llegar a ser especulación. Ok, es una manera de verlo, pero la plusvalía, cuando entras en un momento temprano de la propiedad, en especial sobre planos, puede dejarte muy buen dinero. Cuando uno está hablando de proyectos, por ejemplo, con entregas a 24 o 36 meses, hay gente que nos dice, ay, no, eso es dejar la plata quieta mucho tiempo. Y yo todo el tiempo les digo, ¿quieta? ¿Cómo que quieta? Quieta es dejarla en el banco, quieta es dejarla debajo del colchón, quieta es tener los dólares en la caja fuerte. No, aquí no está quieta. El dinero está produciéndote porque esa propiedad está ganando plusvalía, plus mayor valía valor, mayor valor a través del tiempo. Y si mi propiedad valía 100 y después del periodo de construcción vale 120, pues generó una plusvalía de 20. Pero además, si yo no pagué la propiedad completa, sino que solo he pagado un 30, un 40%, vamos a ponerlo, pues yo solo pagué 40 de los 100 y me produjo 20. O sea que la rentabilidad fue del 50%. Muéstrame qué banco te va a dejar esa rentabilidad y más en dólares. Claro. Entonces, la plusvalía es muy importante como fuente de generación de ingresos. Que no la puedes ver sino hasta que vendas la propiedad. Eso es diferente. El negocio inmobiliario no es tan líquido. No es líquido o liquidez, es que tú puedas convertir el activo en dinero en efectivo. Entonces, no lo puedes convertir en dinero tan rápidamente, pero el mayor valor de la propiedad está ahí. Y en el momento en que vendemos, tenemos la oportunidad de recibir. Esa es la primera fuente, la plusvalía. La segunda es el flujo de caja. Eso significa la diferencia entre los ingresos y los gastos mensuales, que luego lo puedes llevar a años o al periodo que tú quieras, pero es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Hoy estaremos muy concentrados encontrando alternativas y las mejores posibles para maximizar esa diferencia entre ingresos y gastos. ¿Será mejor rentar por años? ¿Será mejor rentar por meses? ¿Será mejor rentar por semanas? ¿Será mejor rentar por noches? De eso es que vamos a hablar en unos segundos para que tú conozcas las conclusiones a las que hemos llegado con información, mi estimado Ignacio. Esto no es especulativo. Esto es probando, mirando, viajando, conociendo decenas de proyectos y comparando opciones para encontrar las mejores alternativas posibles. Entonces, para maximizar los ingresos, obviamente, queremos buscar digamos, sacarle el mayor provecho a la propiedad en el periodo que estemos analizando. ¿Cómo hacemos para que los ingresos totales de una propiedad alcancen su número más alto? Podría ser a través de rentarlo por meses y por contratos por años, podría ser a través de contratos por semanas o quizás por días, por noches, que es perfectamente de lo que estamos hablando. Y aparecen dos conceptos, mi estimado Ignacio, que yo creo que es muy importante explicarlos, que son los conceptos de renta corta y renta larga. Ayúdame un poquito con esos conceptos que son fundamentales para toda persona que aspire a ser un inversionista inmobiliario. Hace unos días, mi tío, que además es mi director financiero en mi compañía, me dijo, oye, estuve mirando los lives y los videos que ustedes colocan y ya tengo claro qué es la renta corta y qué es la renta larga. Creo que voy bien, voy por buen camino. Este es un concepto de esos conceptos básicos que todo buen inversionista inmobiliario debe tener muy claros. Así es. Mira, estabas tú mencionando las fuentes de ingreso de una inversión inmobiliaria, hablabas de la plusvalía,
La segunda fuente de ingreso, que poca gente logra verla, es la amortización de la deuda, que básicamente cuando tú tienes un financiamiento hipotecario, recibes ingresos por tu propiedad y pagas una financiación, si no es cierto, pagas un porcentaje de intereses, la otra parte de la cuota está pagando amortización de capital, que básicamente disminuyes el monto de la deuda. Y ese dinero no sale de tu bolsillo, ese dinero sale del mismo activo inmobiliario que en el que estás invirtiendo. Por lo tanto, eso es una fuente de generación de ingresos, la amortización de la deuda. Y la tercera fuente es la que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el flujo de caja, que es básicamente la diferencia entre los ingresos y los costos. Y aquí tenemos dos fuentes de generación de ingresos, de generación de flujo de caja. ¿Bien? La generación del flujo de caja o de los ingresos mensuales es lo que nos permite eventualmente, cuando esa diferencia entre ingresos y costos es muy alta, eventualmente comenzar a vivir de las rentas y generar con ello conceptos como la libertad financiera, que es cuando tú logras equiparar lo que ganas vendiendo tu tiempo con lo que ganas con fuentes de ingresos pasivas, que básicamente sin perder tu tiempo. Entonces, la diferencia entre renta corta y renta larga es, como su nombre lo dice, la renta larga es para arriendos en alquiler de largas fechas. Se habla, en el caso particular de México, de más de 6 meses. Si el arriendo o el contrato de arriendo tiene una durabilidad de más de 6 meses, generalmente un año, año y medio, autorrenovable, con 60 días, menos que las partes no quieran renovar, etcétera, etcétera. Y son los clásicos arriendos que tú encuentras más bien en la ciudad, los arriendos urbanos, para la residencia normal o habitual de un potencial inquilino. Generalmente estos tipos de edificios se han puesto muy de moda entre los fondos de inversión inmobiliaria, los family office, que básicamente son las familias que tienen dinero, o fondos de inversión inmobiliaria que venden cuotas para comprar edificios, y se compran literalmente edificios completos, o construyen edificios completos, no para venderlos, sino que para alquilarlos, y lo arriendan en renta larga. Esto es habitual encontrarlo en grandes ciudades. Sin embargo, en el último tiempo ha existido una revolución tecnológica en el mundo de la renta corta. La renta corta básicamente es el arriendo por noche, por semana o por meses. Y no hay que ser físico nuclear, los grandes riquezas o las grandes fortunas del mundo siempre han inyectado una parte importante de su patrimonio a la renta corta. De hecho, Rockefeller, Marriott, Hyatt, todas estas grandes cadenas hoteleras vienen de grandes fortunas que vieron en la inversión inmobiliaria de renta corta que le sacan un mayor ingreso por metro cuadrado que tienen construido. Y es porque cobran más caro por noche. Básicamente es eso. Y esa revolución que ha venido ocurriendo en los últimos años en la renta corta tiene que ver con estos famosos motores de búsqueda hotelera. Primero nacieron las online travel agencies, que básicamente le pedían a los hoteles que cargaran a una plataforma sus tarifas, y estas tarifas eran expresadas, ¿no es cierto?, hacia los consumidores, y a través de un solo intermediario podía un huésped alojarse en cualquier hotel de cualquier ciudad del mundo. Luego nacieron los Global Distribution Systems, que básicamente son una especie de robot que integran con varios de estos online travel agencies y proveen de un stock aún mayor a las diferentes plataformas a través del uso de integración. Y así fue creciendo este mercado de la renta corta hasta que llegaron innovaciones como la que produjo, por ejemplo, Airbnb, en donde a través de una plataforma tecnológica muy parecida al concepto que tiene Uber, en donde tengo espacios, ya ni siquiera cuartos, ni siquiera habitaciones, espacio, literalmente el sillón de una cama, un sillón cama, una pieza, una bodega. Un Airbnb, para quien no lo sabe, viene del concepto de Air, Bed and Breakfast. BNB, Bed and Breakfast. Air, Bed and Breakfast. O sea, Air de aire, una colchoneta de aire de Bed and Breakfast. El otro día estaba mirando un video de su fundador en donde él explicaba cómo nació esta idea, y en una conferencia no tenían dinero y se le ocurrió literalmente colocar 3 colchones inflables, ¿no es cierto?, en su apartamento, Salas. en su sala, y ahí fue como ellos lograron, pues, iniciar con esta idea de arrendar espacios dentro de habitaciones o dentro de apartamentos, de casas. Y así nació el mundo del Airbnb. Después del Airbnb, por supuesto, vinieron una tonelada de otras
otros motores de búsqueda hotelera y de espacios. Hoy día es increíble, Juan Carlos, ya no se habla más de habitaciones, se habla de espacios. Eso no deja de sorprenderme. Y bueno, eso se fue profesionalizando, partimos con colchones inflables, nos pasamos a cocheras, que eran transformadas de cocheras a habitaciones, baños comunes a baños privados, luego pues el departamento completo, del departamento completo nos pasamos al edificio completo. Y ahí es donde nace, particularmente en destinos muy vacacionales, muy turísticos, muy desarrollados desde el punto de vista hotelero, como la Riviera Maya, en donde playas como Playa del Carmen o Tulum, que es una ciudad relativamente nueva y que nació o creció producto de este boom de la renta residencial vacacional, nacen estos edificios que son construidos, diseñados desde sus planos para ser arrendados por estas plataformas de renta corta, es decir, pensados para el huésped, no para un propietario vivir en su propiedad, sino que más bien pensadas para el arriendo por renta corta. Básicamente es un resort que compite con un resort todo incluido, pero que tú como propietario o como inversionista te puedes comprar literalmente una pieza de un hotel, pero no es un hotel, es una residencia, y tú como propietario, dado que es tu residencia, puedes usarla cuando quieras, como quieras y con quien quieras, respetando las reglas condominales, por supuesto. Lo que sí tienes que tener en consideración es que cada vez que la usas tú, tiene un costo de oportunidad, pues dejas de arrendarla para huéspedes. Y eso es la renta corta, el arriendo por noche, por semana o por meses. Nace otra tendencia, Juan Carlos, profundizando un poquito más sobre este tema de la renta corta. Además de los motores, que es el lado de la oferta, que provee de esto, está el lado de la demanda, ¿no? Y la demanda, los consumidores, nosotros, también cambió nuestra forma de comprar. No tan solo cambió nuestra forma de comprar, cambió nuestra forma de hospedar, cambió nuestra forma de trabajar. Sin ir más lejos, en este exacto momento, yo me encuentro en Santiago de Chile. Ya hasta hace 2 días atrás estaba en Sao Paulo y 4 días atrás estaba en mi casa en el sur de Brasil. Tú estás en Colombia y tenemos gente aquí, déjame ver desde dónde se conectan. Veo gente desde Michoacán, México, veo gente desde Toronto, Canadá, y al principio lo decías, podemos conectar en cualquier parte del mundo. Nuestro mayor desafío hoy día, Juan Carlos, no es la tecnología, no es donde vivimos. ¿Sabes cuál es el mayor desafío del mundo online? El cambio horario. El cambio horario es lo que más nos perjudica. Es a qué hora nos juntamos. A las 10 de mañana ya, pero ¿de qué ciudad? porque ese es el mayor desafío, fíjate.